Aries, empezamos a cerrar una etapa que se originó mal contados por allá a finales del mes de marzo, tipo 29-30 de marzo, donde tuvimos la primera luna nueva en el signo de Aries en este año 2025. Ahora estamos camino, estamos transitando y acompañando la luna de lo que ha sido en el eje de Libra, ya pasó en este caso por Escorpio, acaba de salir de Escorpio, está una luna en Sagitario y próximamente estamos todos conducidos, convocados a celebrar una luna llena en el signo de Aries. Las lunas llenas en el signo de Aries suelen vivirse una vez al año y por lo general, cuando esto ocurre, es el momento de empoderamiento. Yo creo que la palabra más adecuada para una luna en Aries, sobre todo para una luna llena, pues es ese momento cumbre donde nosotros podemos empoderarnos a través de lo que estamos viviendo o de lo que hemos venido haciendo. Así las cosas, podemos empezar a hacer cuentas o empezamos a hacer cálculos de lo que ha sido el mes de, calculen ustedes, abril, mayo, junio, julio, agosto y el mes de septiembre. Es decir, estos 6 meses se van a ver cancelados o se van a ver convocados a este 7 de octubre. En octubre vamos a estar celebrando lo que es la luna llena y empezamos con el mes octubre, empezamos con todas las energías ocultas y las energías de máscaras y las energías de transformación y las energías de miedo. Por eso a nivel colectivo, a nivel mundial, muchas cosas se celebran en octubre. Muchos encuentros y muchas reuniones también con la entrada del sol en el mes de octubre. Entonces, octubre va a ser un mes más tranquilo, un mes más suave, porque ya salimos de lo más complicado que fueron los eclipses y de lo más sonado que estuvimos viviendo, pero sí que vale la pena empezar a analizar cómo va a estar afectando o cómo va a estar influenciando para cada uno de nosotros lo que va a ser la luna llena en el primer signo del zodiaco. Todo lo que toque Aries siempre nos habla de inicios, nos habla de comenzar, pero en particular esta luna llena que vamos a tener nos habla más de parir, porque la fecundación se dio el día 29 de marzo. El día 29 de marzo de este año tuvimos lo que es una luna nueva en el signo de Aries. Entonces, si la luna nueva en Aries se dio el 29 de marzo, 6 meses después, para el 7 de octubre, cuando se completan los 6 meses, es cuando vamos a tener la luna llena. Entonces, la luna llena en el signo de Aries nos dice que vamos a dar a luz y vamos a empezar a ver lo que nosotros sembramos por allá a finales de marzo. Por eso les decía que vale la pena hacer cuentas de todo lo que ha sido abril hacia acá, cómo se han manejado los meses de abril hasta septiembre, porque las lunas llenas que se dan después de un eclipse, son prácticamente las encargadas de promocionar lo nuevo que vamos a parir en identidad, en forma, en fuerza, en energía, en yo soy, típico de una luna llena en el signo de Aries, donde está diciendo llega a ese punto de equilibrio. Por eso también estamos en el equinoccio de otoño a la altura de América y en el sur equinoccio de primavera, pero nos habla también de hacer esas cuentas y llegar a ese punto de igualdad, de cómo me he venido administrando y aparte de eso, cómo nos empoderamos y cómo empezamos a generar una nueva estructura de yo, típico de las lunas llenas en el signo de Aries. Esta luna llena que vamos a celebrar el 7, que todavía faltan unos días, pero es importante citarla, posiblemente algunos de ustedes ya la estén sintiendo, posiblemente ya hayan algunas situaciones que se estén moviendo con el eclipse por dos razones fundamentales, o quizás son tres razones de peso que hacen que esta luna llena se empiece a manifestar desde antes, que no necesitemos que llegue exactamente el 6 de octubre para poderlo sentir. Digamos que las fechas exactas que se dan en la astrología es porque ahí es donde se perfeccionan los movimientos astrológicos o ahí es donde nosotros podemos ver la alineación partil exacta, pero no queriendo decir que sea únicamente ese día que se vaya a dar. ¿Por qué esta luna llena en Aries se puede sentir desde ahora, desde este fin de semana? ¿Qué es lo que la hace tan particular? Ustedes se preguntarán eso. Algo que la hace particular es primero que se da en el signo que no tiene paciencia. Cuando hay una luna llena en Aries, esto es lo prematuro. Entonces suele incluso darse todo lo que es antes de tiempo, por el ejercicio de Aries, por el ejercicio de la fuerza del yo soy, por la energía de Marte.
y por esta época tengamos en cuenta que la luna llena que vamos a celebrar está con su planeta regente que es Marte en el signo de Escorpio. Entonces eso le da mucho poder a esta lunación y de ahí que se llama luna llena, luna total, luna llena en Aries que trae grandeza, otros le podemos llamar luna de cosecha, luna de empoderamiento, de fuerza, de dinamismo, de energía vital, de inicios o de grandes inicios, porque con la luna llena es el resultado final. Es empezar a ser conscientes de esto ya está, esto ya lo puedo ver, ya lo puedo palpar, lo puedo disfrutar en cualquier ambiente de nuestra vida. Y con tantas energías que han venido y que se han venido moviendo últimamente con los eclipses, pues ya era bueno también celebrar una luna llena en este signo de Aries que es, además está tan cargado con temas neptunianos. Entonces sí va a tener un tinte porque la luna, recordemos que tenemos una luna virgen después de que ha terminado el tema de los eclipses. La última luna nueva que tuvimos fue en el grado 29 de Virgo, anunciando el equinoccio, anunciando también el tema de eclipse. Entonces, en astrología usualmente tomamos esta luna que se va a dar, esta primera luna llena, la tomamos mucho como una luna virgen, una luna que empieza apenas a florecer, tomando como referencia que a las lunas les corresponde todo lo que es la cosecha, lo que es el cuerpo, lo que es la fuerza y la nutrición. Claro, como mamíferos, como personas requerimos de nutrirnos. Por eso vamos a hablar hoy sábado, quiero aprovechar para darles la bienvenida y estar hablando signo a signo, cómo va a estar trabajando esta luna para cada uno de nosotros, qué mensajes podemos tener. Muy seguramente algunos de ustedes ya lo estén percibiendo, muy seguramente algunos de ustedes ya estén generando esos movimientos. Vamos a estar, ahora voy a compartir el radix de la carta para mirar en cada uno de los signos hacia dónde se va a estar inclinando un poco más y qué nos está diciendo una luna llena en Aries, que además tiene esa connotación de fuerza, la palabra que me encanta con una luna en Aries o las personas por lo general cuando nacen con la luna en Aries es mucho empoderamiento, mucha autenticidad y muchas ganas de figurar. Es una luna muy figurativa y además es una luna que siempre se va a conectar con el sentido de la existencia, con el sentido de estar vivos, con el sentido incluso de relacionarse con la capacidad de poder. Todo eso es lo que ejerce un signo como Aries. Todos en nuestra vida tenemos Aries, que a veces también podríamos decir que Aries es únicamente no soy signo de Aries o ascendente o no tengo nada en Aries, pero todos tenemos algo en Aries. Si nacimos, si estamos aquí, si hay un nombre, si hay un cuerpo, si hay una estructura, si hay una forma, si hay en este caso una personalidad, pues evidentemente tenemos en nuestra carta natal algún punto que está reflejando eso, que está reflejando justamente el tema ariano, el tema de expansión, el tema de poder ser. Aries es un signo de elemento fuego, a Aries le corresponden los grandes inicios, y digo los grandes inicios más ahora que de costumbre, porque ahora tiene un, digamos que un tinte diferente y es la manifestación entre Saturno y Neptuno. Como es un signo que está tan movido, cualquier energía que se pase por Aries ahorita se exacerba, logra quizás exaltarse un poco más o logramos sentirlo o verlo de manera interna o externa más abiertamente, ¿no? Aries es un signo que no pasa desapercibido. Aries quizás es el grito, por así decir, el grito que nosotros damos al inicio de vivir. Por eso al momento de nacer, ¿qué hay? Hay dolor, hay gritos de parte de la madre cuando está en el momento del parto, hay gritos también de parte de nosotros cuando el médico nos recibe y a través de eso recibimos la palmada y entonces una vez salimos al mundo, conectamos con un punto de dolor o con un punto de movimiento, la típica palmada o sacudida o hacer algo especial con el neonato, con el producto, en este caso con el bebé, para que se despierte, ¿no? Es como Aries también invitándonos a la, aquí estás, date cuenta que aquí estás. Esa es una energía muy ariana o una energía muy de fuego donde nos conectamos más con la existencia, con sé consciente de que ya existes, estás en materia y hay una relación que vas a empezar a vivir desde la línea de locura por la vida, si podemos decirle así, o por los inicios de empezar a realizar algo dentro del mundo, dentro de la fuerza del yo. Es muy importante con esta luna llena que vamos a tener en el signo de Aries que cada uno de ustedes pues atienda a su carta, atienda a su yo, atienda a su zona ariana y empezar a conectar dónde están, cuál es ese punto matemático que ahora lo vamos a compartir, es 15 grados de Aries, donde va a dar esa lunación y cuál es la casa que me está convocando a despertarme, ¿no? ¿Cuál es la casa que me está diciendo, hey, aquí estás dando a luz?
aquí estamos naciendo, aquí estamos empezando con esa luna llena y como que es la famosa, el campanazo, ¿no? Como que está la campana, se despierta la alarma o lo que estamos haciendo ahora, como que amanecemos, nos levantamos y empezamos con un nuevo día y nos damos cuenta que existimos. A veces esto diría uno desde el punto de vista social o cotidiano que es obvio, pero estas partes tan obvias tratándose de la luna llena muchas veces pasan desapercibido. Vamos pasando los días sin darnos cuenta que hay algo, que existimos, ¿no? Y como los últimos eclipses o la última, en este caso luna llena que tuvimos fue en el signo de Piscis, ya cerrando ya estos finales, los eclipses por lo general dejan un tinte o van dejando una sustancia, un mosto quizás como la uva en el vino, que va dejando ese regazo, esa partecita del mosto que es lo que tiñe o lo que pinta la copa. A veces los eclipses nos dejan como así, eclipsados, como qué pasó, qué estoy, qué se aceleró, qué se está moviendo. Y por lo general ya en estas 2 semanas que han transcurrido a través de los eclipses, ya podemos percibir aún más que algo se aceleró en nuestra vida, algo se empezó a mover más o algo apareció con lo que no contábamos. Por eso, de cara a esta luna llena que vamos a tener en el signo de Aries, se vuelve ese foco y ese fundamento específico de decir, date cuenta que estás vivo. A lo mejor lo estás viviendo con un hijo, a lo mejor lo estás viviendo en pareja, a lo mejor lo estás viviendo con un hermano, con un socio, con alguien. Y ustedes dirán, ¿por qué cito al otro? ¿O por qué estoy hablando de una luna llena en el signo de Aries que es muy yo, es muy la autenticidad, muy desde mí? ¿Y por qué menciono a otra persona como el hijo, como la pareja, como el socio, como alguien? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque recordemos que las lunas llenas siempre nos van a hablar de dos ejes. Si por un lado tenemos que la luna se ocupa en el grado 15 de Aries, por obvias razones vamos a tener al Sol en el signo de Libra haciendo lo suyo, que es la formación de la luna. Entonces, recordemos que es un Sol de equinoccio, es un Sol que está en el signo de Libra, es un Sol que está midiendo las fuerzas, es un Sol que de una forma consciente, muy abierta, muy de casa 7 o muy de Libra, también pone de presente que debo colocar el ojo en el otro, de que debo mirar cuál es el punto de vista o generar ese observador que me está mostrando el otro y cómo se llena la luna, porque cuando hablamos de luna llena es que se llena de esa luz solar que recibo una impronta del otro. ¿Cuál es el espejeo que tiene el otro en mí? Si bien para que se dé un nacimiento que es típico en Aries, de una luna llena que se está pariendo o que estamos pariendo cada uno de nosotros, algo en nuestra vida, algo nuevo que se está pariendo, pues evidentemente es imposible parir algo por mí mismo. Va a haber otro involucrado, va a haber una situación, va a haber un trabajo, va a haber un tema, va a haber una persona, muy posiblemente con nombre propio. Mi pareja Carlos, Matías, Juliana, Pedro, Sofía, a lo mejor tenga nombre propio, a lo mejor todavía no se ve hacia dónde va, a lo mejor todavía no está claro, pero esta semana o este fin de semana, lo que vamos a tener esta semanita de octubre, ahora con todas estas energías tan movidas, pues es casi que imposible no darnos cuenta. Las lunas llenas en Aries son demasiado evidentes porque Aries no es un signo tranquilo, Aries no es un signo quieto, Aries es un signo que toca la campana, es el que grita. De los 12 signos del zodiaco, todo lo que pasa en Aries, Aries como es ese grito donde es inevitable que tú voltees a mirar quién me está llamando. Cuando vas por la calle y alguien te grita y tú no sabes quién es, pero enfocas, me está llamando el vecino, me están jalando de aquí, me están invitando de acá. Es muy evidente la energía de Aries. Enhorabuena, porque con tanto disperso que veníamos con el eclipse en Piscis, en Virgo, tanto sanar, soltar, digerir, bueno, tanto dejar ir, tanto disolvernos, porque de eso venimos, de una sustancia muy pisciana, la luna, la última luna llena fue así. Ahora esta es como, ¡frum! Es como ese reset de nuevo, es como ese empezar de nuevo, es como ponernos en marcha con una luna en Aries que dice, bueno, ya cerramos, ya terminamos, ya culminamos, ahora vamos a recibir el nacimiento, vamos a recibir la cosecha de lo que hicimos 6 meses atrás. Recuerden que esta luna llena en Aries nos está hablando del día 29, para ser más exactos, día 29 de marzo. Calculen ustedes qué estaban haciendo, qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo en nuestra vida. Esta es una buena pregunta para empezar este live. Vamos a hablarlo signo a signo, pero esa es como la parte de la introducción. ¿Qué estábamos haciendo para finales de marzo? ¿Cuáles eran los planes? ¿Cuáles eran los planes tipo
29 de marzo, porque ese día 29 de marzo, a 8 grados en el signo de Aries, ahí fue donde se formó la luna nueva este año en Aries, 29 de marzo. 6 meses después, ahora para octubre, tenemos la luna llena en Aries, entonces la dinámica cambió y ya no va a ser en el grado 8 como ocurrió con la nueva, sino esta llena la vamos a tener en el grado 15. Entonces ahí hay una gran diferencia. 15 que es un punto importante en cada signo del zodiaco. Y si se da la luna llena en Aries, obligatoriamente por defecto tenemos que mirar el planeta Marte dónde está. ¿Qué está haciendo Marte? Y recuerden que por esta época vamos a tener a Marte en un punto estratégico de la carta que es Escorpio. Ya viene, ya está haciendo lo suyo allí. Entonces es intensa en el sentido del yo, es intensa en el sentido de muchas ganas de empezar a iniciar, de muchas ganas de empezar como nuevos y ya más claros, menos neptunianos, menos neptunizados, menos anestesiados quizás, porque los eclipses también generan ese punto de anestesia, como que en qué estaba o qué era lo que estaba viviendo que logro como quedarme anestesiado. Bueno, aprovecho para saludarlos porque estamos en vivo, entonces esta pequeña introducción es para irlos despertando un poco y estar en vivo con estas energías típicas de las lunas llenas. A mí me encanta la luna llena porque siempre que tenemos una luna llena en el signo de Aries, siempre, yo lo he visto a lo largo de los años, siempre una luna llena en el signo de Aries es demasiado evidente. No es como las otras lunas que a veces logran como dispersarse, pero esto dónde está, pero qué pasó, pero cómo es. No, es muy evidente lo que iniciamos con una luna llena en Aries. Entonces sí vale la pena que ustedes pues me cuenten dónde tienen a Aries, en qué casa tienen a Aries, dónde está ese grado 15 de Aries. ¿Sí? Recuerden que no tiene obligatoriamente que ser únicamente para las personas de signo Aries o ascendentes o lunas allí, no, sino esto habla a nivel zodiaco, por eso las lunas llenas se dan en un punto estratégico, se dan en un signo en particular, pero esto va a aplicar para todos los 12 signos. La carta es redonda y tenemos 15 grados de Aries en algún lugar. Yo no sé si lo tengas tú en la casa 2, en la 3, en la 5, en la 8, en la 11, donde tengas ese grado 15 de Aries. El punto claro es que donde tengas ese grado 15 de Aries, ahí es donde va a empezar primero a darte cuenta de lo que ha sido estos 6 meses, la evidencia, ¿sí? La prueba, lo probatorio, míralo aquí, algo aparece en relación a, y al mismo tiempo empezamos a hacer algo nuevo con Aries. Aries no es un signo en una luna llena que le guste jalar o traer cosas del pasado. Aries es más de ya no mires para atrás. Aries, la energía ariana es más bien veamos a futuro y miremos de frente la vida que nos está ofreciendo, qué nos trae. Lo bonito que yo veo acá es que es un punto de mucho equilibrio. Estas lunas llenas generan demasiado equilibrio porque se da por un lado Aries, por otro lado Libra, tenemos el Sol en Libra, la Luna en Aries, entonces esto genera un punto medio donde equilibramos incluso sales minerales de nuestro cuerpo, equilibramos salud, equilibramos la parte emocional. Una luna en Aries nos da la sensación de que podemos, de que siempre podemos. En cambio, la luna que veníamos trayendo con los eclipses en Piscis tiene más la sensación de fatalista, de depresión, de pronto llanto, de pronto estar muy bajitos, muy down, que es aceptable, es una de las partes de la vida y es una de las estaciones emocionales que obligatoriamente vamos a vivir en el transcurso de los días, ¿no? Es a lo que nos convoca también la vida, vivir esas partes que se bajan. Pero la Aries tiene ese instinto de guerrero, Aries tiene esa chispa de fuerza, de hacerlo, de imponerse, de existencia, que es necesario también para la existencia, ¿no? Para la evolución. Saludo mucho por acá, están en Instagram, saludos hasta Barcelona que nos están viendo. Marisol, ascendente en Aries con Venus y Júpiter, se te nota mucho el Venus y el Júpiter a ti. Casa uno en Aries, mira, Marte natal, conjunción, feliz sábado. En YouTube, a la familia YouTube, muchas gracias. Mira, me he olvidado últimamente de decirle a los de YouTube que muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por sus donaciones, muchas gracias por suscribirse al canal, a las personas de YouTube. Cada vez somos más, hemos venido creciendo mucho. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Por lo general me gusta hacer los live. No soy tan amigo de hacer videos y subir, soy más amigo de esto, soy más amigo de interactuar. Yo soy de la época de interactuar, de estar con la gente, de grupos
De hecho, me confieso que me dio durísimo el tema de la pandemia y acomodarme a estos temas electrónicos y demás, que es lo que el mundo ofrece, porque me formé y soy de la época de los de tablero, de grupos, de reuniones, de estar más juntos, ¿no? Más físico. Y pues todos sabemos, la pandemia hace 5 años sí o sí nos obligó a encerrarnos y a buscar otras formas de comunicación como esta que estamos teniendo acá. Entonces, ese cambio para mí fue muy duro desde tener tanta gente o estar conectado con las personas en grupos antes del 2020 y empezar a tenerlo acá. Por eso soy más amigo de aprovechar los live, de estar en vivo. Por eso esto no es algo grabado, sino es algo que estamos en vivo. Algunas personas lo van a ver ya grabado como un live y por eso me gusta saludar. Por eso aprovecho para saludar a los que están en TikTok, los que están en Instagram, en Facebook, a los que están en YouTube. Esto se transmite al mismo tiempo por estos canales y pues bueno, si están aquí viéndolos, veo tantas personas y leo sus mensajes y comparto, pues es como inevitable no hacerlo, ¿no? O ignorar que ustedes también están ahí. Es por eso, solamente para explicar que a veces las personas que ven en diferido van a ver este live como si fuera un video más adelante. Me dicen, Javier, pero ¿por qué gastas tanto tiempo saludando a la gente? Porque pues mira, aquí están y de esto se trata, de compartir, de interactuar. Recordar también que las energías que nos propone el universo ahora, esto como un tema personal lo que conté, pero las energías que el universo propone ahora son más abiertas, son más dinámicas. Urano está en el signo de Géminis, Plutón está en Acuario, y eso no es ignorarnos, eso no es aislarnos, por el contrario, eso es conectar con el colectivo, hablar con los demás, compartir esas ideas. Por eso para mí es valioso también leer su feedback, leer sus comentarios, que estén aquí, que están hablando, que soy Acuario, que está Rosa. Eso es bonito, ¿no? Para eso son estos medios, para generar ese campo de interacción. ¿Cómo interactúo yo solo hablando, 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 hablando sin tener en cuenta y sin leer? Pues qué aburrido también. O por lo menos para mí se me hace muy aburrido. Entonces también para hacérmelo más ameno, por eso es que hago unas pausas durante el live para saludarlos y darles esa bienvenida. No es una explicación, sino simplemente algo que quiero compartir, ¿no? Algo que debemos compartir para todos. Muchas gracias, dice Verónica en TikTok. Un abrazo también para los nuevos que han llegado a TikTok. Un abrazo a Astrología Psicológica Evolutiva. Recuerden que el eslogan de estos programas siempre ha sido Astrología Viva, utilizando el conocimiento en la cotidianidad, ¿no? Que nos sirva de eso. Vamos a mirar por aquí. Casa uno, feliz. A ver, sello, compartir, vivo, gracias. Es genial que nos tengas presente. Un abrazo para María también. Bueno, voy a entrar a compartir la carta de, en este caso, la luna que tenemos. A ver si se nos da por acá. Y con base a eso, ¿vale la pena devolvernos al 29? Sí. ¿Que vale la pena tenerlo hasta el día 29? Yo creo que muchísimo. Por ejemplo, si empezamos a observar desde esta línea, pues aquí ya nos queda más claro. Vamos a irnos al día 29. Primero quiero compartir el día 29 de marzo del 2025, que fue donde nosotros la tuvimos o donde nosotros la estuvimos haciendo. Yo creo que primero en ese día y después la vamos cambiando o la vamos buscando desde otra forma, desde otro ángulo, ¿sí? Porque principalmente ahí en ese lugar es donde más nosotros la vamos a poder conectar. Recordemos que aunque se dé ahora en otro ángulo o en otro signo, pues prácticamente va a tener mayor resonancia o prácticamente la vamos a sentir más, es en esa área de Aries. Si ustedes conocen ya su carta natal, pues genial que lo puedan buscar o puedan ser como un poco más conscientes de dónde tienen ese signo. ¿De dónde está el signo de Aries? Ahí es como la clave, ahí es como la parte más exacta que podamos tener. Esta que tengo acá en este momento es de, vamos a buscarla, es del día donde se formó la luna nueva a principios de este año, que eso fue a 8 grados de Aries. Vamos a buscar el punto exacto que podamos tener. Y esto fue a 8 grados, calculen ustedes, acá.
Entonces, ¿por qué estoy recordando cuándo se formó la luna nueva? Porque primero debemos observar cuándo se dio la luna nueva, cuáles fueron los aspectos que tenía, cuáles son los aspectos que vamos a tener ahora, para que nos quede más fácil desde ese punto poderlo enfocar. Así nos va a quedar mucho más fácil conectar o nos va a quedar más fácil poderlo vivir quizás un poco más lineal. Observemos, esta carta fue la que tuvimos en el periodo, en este caso, de la fecha marzo 29. Ahí podemos ver una luna nueva que se dio en el signo de Aries a 8 grados. ¿Cuáles fueron los matices que tuvo? Muy precedida por Mercurio, muy precedida en lo que estuvimos haciendo en el pasado, muy precedida en lo que estábamos viviendo, las sustancias que teníamos para ese momento. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en 8. Esto fue lo que se dio de luna nueva, lo que empezamos a sembrar en nuestra vida para finales de marzo. Esto es importante y por eso siempre marcamos de que las lunas llenas tienen un periodo de 6 meses o empezaron o se iniciaron 6 meses antes. Por eso calculen qué estaban haciendo en marzo, qué empezaron, qué iniciaron. Una luna nueva inicia. Algo iniciaron ustedes en marzo con alguien, alguna cosa nueva, algo distinto, algo diferente. ¿Qué fue eso que se inició? Entonces ahí vale la pena como tener más el ojo para saber qué fue lo que iniciaron a finales de marzo. Eso que se inició a finales de marzo, o esa parte que ustedes puedan tener como que, sí, yo inicié este proyecto o inicié esta actividad o inicié una relación, digamos que no todo el tiempo tiene que ser algo específicamente, no todo el tiempo tendría que ser algo tan significativo, sino también algo en relación a algo no tan sustancial, o sea, no necesariamente tendría que ser un tipo de negocio o una relación específica, no tendría que ser tan así, pero sí poder encontrar qué fue lo que se inició, porque con base a eso es que ya vamos a poder darle manejo a qué es lo que va a estar saliendo ahora con la luna llena, qué es lo que nos va a estar contando, cuál es esa. Y estos 6 meses que han transcurrido, si nosotros lo vemos desde acá, estos 6 meses que han pasado, la luna ha venido haciendo los distintos movimientos por Tauro, por Géminis, por Cáncer, por Leo, por Virgo, y ahora lo último que pasó fue en Libra. Por eso iniciamos, en este caso, el eclipse o iniciamos el equinoccio de otoño en la zona Libra. Ahora vamos a tener el Sol que se ubica en Libra haciendo una oposición o lo que comúnmente llamamos luna llena a 15 grados. Ahora sí voy a compartir la carta que va a ser este octubre 7, ¿sí? Más puntual, octubre 7, donde vamos a poder verlo más en pleno. Lo voy a alinear para que tengamos exactamente el grado 15, que en algunos lugares si tomamos va a ser el grado 15 o en otros puede ser el grado 14. Vamos a ver hasta dónde se perfecciona desde el eje 14-15. Acá lo tenemos. Y esta va a ser la luna llena, en este caso del 7 de octubre. Aquí ya la tenemos. Esta sí es la luna que vamos a vivir este 7 de octubre, ¿no? Trazos importantes para ir teniendo en cuenta. Primero vamos a verlo para una generalidad y luego vamos a ir conectando con temas de interés. Aquí observamos la luna a 14 grados o 15 en algunos lugares, dependiendo la hora, 14 grados, 15 grados de Aries y el sol en Libra en plena actividad. Recuerden que todo lo que se da en este signo es iniciar, es empezar, comenzar. ¿Cuándo se va a cerrar este ciclo? Claro, si ahora mismo tenemos una luna llena, pues vamos a encerrar este ciclo hasta el otro año. O sea que esto abarca los meses que vienen, octubre, noviembre, diciembre, y abarca los 3 primeros meses del 2026, enero, febrero y marzo. Tenemos así de cara 6 meses que van a estar muy supeditados a lo que vayamos nosotros a mover, a empoderarnos en esa línea.
Traducción o cuál es el título, si nosotros pudiéramos colocarle un título a una luna llena en Aries. Empezar algo nuevo en mi vida. Las lunas llenas es llénese de esa esperanza, llénese de esa fuerza, llénese de ese equilibrio y empezar a hacer. Pero esto tiene varios componentes. Al mismo tiempo que vamos a tener esta luna, al mismo tiempo que se da, vamos a observar una generalidad que tiene con el planeta Marte. Y la generalidad que tiene es, mal contados, un quincuncio. El hecho de que Marte se ubique a 10 grados de Escorpio para el momento de la luna llena y haga un punto matemático o haga un aspecto astrológico, en este caso como el que vemos aquí, pues nos está convocando al efecto sorpresa, al efecto que es importante también determinar, movernos, accionar. Yo creo que es la mejor forma de vivir una luna llena en octubre, es generando algo, haciendo algo que sea visible en nuestra vida, que tenga una forma, que tenga una razón también de ser y relacionándonos con otros, maravilloso. Algo que puede sumar, digamos, a esta luna, si lo podemos ver, qué es lo que logra generar un punto de amplitud o qué es lo que podemos sumarle a esta luna, el hecho también de tener o que todavía se estén perfeccionando Urano a un grado de Géminis, que ahí ha estado, y Plutón a otro grado. Entonces, esta línea es muy visible, muy de aprovechar en temas también novedosos, en temas de poder generar un empoderamiento o llenarnos de lo que nosotros queremos en la vida como faltante, como necesidad. Una luna en Aries tiene la capacidad de reconocer cuál es lo que me falta, tras qué es lo que debo ir, cuáles son las cosas que debo empezar a llenarme o a nutrirme. ¿Qué es lo que más protagónico necesito? Una luna en Aries dice, ocúpese de lo más cercano, de lo principal. A lo mejor tengas muchas cosas, a lo mejor hayan muchos pensamientos, a lo mejor hayan muchos planes, pero esta luna llena en Aries nos dice prioriza. ¿Cómo empiezo a priorizar para darle final al 2025 y con qué voy a iniciar el 2026? Yo sé que todavía falta octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, pero estas son las campanas. Es el grito de Aries que nos dice que ya estamos a 3 meses de cerrar y de iniciar. A veces se nos pasa la vida sin activar Aries. A veces se nos pasa la vida sin usar la energía de Aries. Y es importante porque todo inicia por ahí. Todo inicia por Aries, todo empieza con un accionar, con un movimiento. Entonces esta luna es como un llamado de atención, también podemos decirlo, un llamado de atención a cuándo vas a empezar, cuándo vas a iniciar en algo, que no se quede solamente en ideas o que no se quede solamente en lo voy a hacer o me gustaría, sino ejecutarlo, llevarlo en todas las líneas de la vida, en toda la expresión. Cuándo voy a abrazar, cuándo voy a besar, cuándo voy a disfrutar, cuándo voy a estar en el momento de mi existencia. Digamos que una luna en Aries también nos invita a eso, a ser conscientes del cuerpo. Finalmente Aries rige mucho el yo, la casa uno, actividades de personalidad. Yo creo que aquí es bastante provechoso irnos casa a casa. Yo creo que aquí es bastante provechoso. A mí me encantaría por el programa de hoy escucharlos, leerlos. Bueno, no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. ¿Cuáles de ustedes tienen algo en Aries? Porque ahí es donde también más sentido va a ser. ¿Qué tienen en Aries? ¿Son de signo Aries, ascendente? ¿Tienen de pronto la luna en Aries, algún planeta? ¿Qué es lo que ustedes perciben que hay más en esa energía de Aries, ¿no? A los que ya conocen su carta, les queda fácil mirar esto. ¿Qué hay en Aries? Yo creo que esa es la pregunta 10. ¿Qué tienen en Aries? ¿No? Daniel Maldonado dice, en marzo, un país en apertura mundial. Mira, Guillermo también está por acá. Buen día, soy Aries. Dice Guillermo, es Aries. Pues qué luna, una luna llena en el signo. Denis, mi hija mayor tiene la luna en Aries, dice por acá, y es médico. Wow. Ceres, Milagros, Ceci está por acá. Maestro, ¿hoy va a haber clase? Claro que sí, hoy tenemos clase. La clase comienza en 1 hora y media. Aquí en Orlando son las 9:30 de la mañana y vamos a empezar clase de astrología de hoy sábado en 1 hora y media. Entonces, menos mal me recordaste.
Un llamado para todos los que pertenecen a la membresía de la Escuela Centro Holístico, que tenemos clase hoy. Recuerden que nuestra clase es un sábado cada 15 días y hoy nos corresponde clase donde vamos a terminar de trabajar los temas de asteroides. Entonces vamos a tener clase en hora y media, porque aquí son las 9:30, calculen ustedes, sé que hay gente de la membresía que está en Chile, en Argentina, en Barcelona, los que están acá en Estados Unidos, en Miami, pues no hay problema porque es en hora y media, pero los que están en México y hay una diferencia horaria, los que están en Colombia y más los que están allá en Barcelona, los que están en Italia, pues tenemos una diferencia de que están en la membresía. La clase comienza en hora y media. Cuenten hora y media a partir para que lo tengan listo, lo tengan presente, que hoy es sábado de astrología y vamos a continuar con los asteroides, que es el tema que hemos venido desarrollando en la clase. Para los que todavía no tienen la membresía, lo pueden hacer aquí por el lado de la escuela. Y cuando digo aquí, me refiero en las redes por donde ustedes están viendo. Si me estás viendo por TikTok, si me estás viendo por Instagram, por YouTube, por Facebook, por el canal, ahí arriba ustedes encuentran los links que conducen a la página y ahí pueden ingresar a la membresía. Esta es la página, la que estoy presentando aquí abajo, Centro Holístico. También damos clases de astrología de todos los módulos aquí en la parte de Centro Holístico y hay una membresía. Aquí la voy a compartir aquí en este cuadrito de abajo. Ustedes se bajan, aquí van a encontrar distintos talleres. Vamos a tener también un simposio este fin de año con el grande de la astrología, Juan Carlos Gómez. También ahí está y parte de la información de lo que vamos a hacer este año. El último encuentro que vamos a tener este año, también aquí en Orlando, Florida, de manera presencial. También vamos a tener una fecha en Miami. Ahora en el mes de octubre voy a estar en Ciudad de México también, entonces aprovechar para contarles esto. Nos vemos en el 7 y 8, voy a estar 7, 8, 9 en Ciudad de México para los que también quieran consultas o para los que deseen que nos veamos de manera presencial. Estaré en México ahorita la primera semana de octubre y el encuentro lo vamos a estar haciendo a finales de este año para que ustedes también se vayan enterando. Toda esta información la ven aquí en la escuela, todo esto está acá en la escuela. Entran a Centro Holístico, Javier Aragón, ahí están los links, ustedes pueden ingresar muy fácil desde TikTok, desde Instagram, en la parte de descripción, desde YouTube. Se van aquí donde dice membresías, le dan clic a donde dice membresías dentro de la página Centro Holístico y ahí ustedes van a encontrar estas membresías, en este caso, y adquiriendo la membresía Meditación Mérkaba, pues aquí en esta membresía vamos a ver todo lo que se ha venido desarrollando y ahí están las clases, se pueden suscribir muy fácil. Ahí encuentran la membresía, ¿no? Recuerden, ahí está el link. Si de pronto no los deja entrar o algo pasa, porque a veces desde ciertos lugares no deja, entonces no pasa nada, colocan en Google Centro Holístico Javier Aragón y se van directamente a la escuela Centro Holístico, el link membresías y les va a aparecer esto que está aquí abajo, esto que yo estoy mostrando acá, les va a aparecer y ahí están las membresías donde ustedes pueden participar y claramente ingresar a la escuela, ingresar a la clase que vamos a tener hoy. Si te unes a la membresía, pues vas a tener acceso a todo lo que hemos venido trabajando clases anteriores y obviamente vas a poder disfrutar de las clases. Todas las membresías que ofrecemos dentro del centro holístico son online, son en vivo, no son grabadas, son de manera así, presencial y podemos participar a través de las cartas de ustedes, las cartas de cada uno de ustedes mismos las podemos ir utilizando y así hacemos la membresía que sea dinámica, participamos entre todos. Aparte, recuerden que adquiriendo esta membresía no solamente vamos a tener clase los sábados, sino también tenemos clase los miércoles y también tenemos clase los lunes de meditación. Lunes meditamos en la noche, online en vivo. Miércoles miramos la parte psicológica y emocional y sábados astrología. Esto incluye la membresía lunes, miércoles y sábado al mes, ¿sí? Lunes, miércoles, sábado, cada 15 días. Entonces ahí ustedes se encuentran y se pueden divertir. Son membresías que son diseñadas para estar en contacto y trabajar los puntos astrológicos, psicológicos, desde la vista también de Carl Jung, siempre evolutivo, y utilizando el conocimiento como una herramienta que nos sirve para trabajar día a día, ¿no? En la cotidianidad. Esto para que sea como más claro este pequeño mensaje, ¿no?
Mi hija dice por acá, tengo, bueno, empecemos con una línea, vamos a empezar a conectar. ¿Quién más está por aquí? Aries, ascendente, dice Luz en TikTok. Bueno, voy a acomodar este radis, ¿les parece? Voy a acomodar este radis para empezar a hablar de lo que son las lunas y vamos a acomodarlo rápidamente para irnos signo a signo. Esto es ya, que por qué estamos hablando, porque es que las lunas, cuando son en Aries, por lo general la luna llena en Aries se da muy rápido. La luna llena en Aries, pues es bastante ágil, entonces no es que dé mucho tiempo de espera, se empieza a sentir muy rápido. Entonces, desde ahí, por eso estamos hablando desde esta línea y vamos a mirarlo. Bueno, acá ya vamos a tener y vamos a empezar con el signo de Aries. Aries, pues ustedes son, aquí sí no podemos dejar a Aries de últimas como lo hemos hecho en otros vídeos o en otros tomos que dejamos a Aries de últimas. Acá no podemos porque son los protagonistas, ¿no? Los arianos son los que están ahorita protagónicos en este momento de vida. ¿Qué nos puede estar diciendo una luna llena para Aries? Vamos a colocar luna llena para que ustedes se guíen. En este caso, para el signo de Aries. ¿Cómo aplica? ¿Cómo nos vamos a ir? Primero sugiero que miren si ustedes son ascendentes en Aries, este mensaje viene muy bien, si son ascendentes en Aries. Como segunda opción, si son de signo Aries, ¿sí? Como complemento, segunda opción. O si tienes en este caso la luna también, por ejemplo, en Aries o en la casa uno. Entonces, guíense por el ascendente. Si eres ascendente en Aries, o si eres de signo solar Aries, si tu signo del zodiaco es Aries, pues esta información que vamos a dar es para ti. Esto te convoca mucho. ¿A qué invita una luna llena en el signo de Aries? Pues hay dos cosas, lo podemos ver mucho desde la psicología y lo podemos ver mucho desde la comprensión de empoderamiento. Una persona ascendente en Aries es la mejor luna que puede tener porque se llena, es de igualdad. Recordemos que las lunas llenas en Aries tienen ese punto de equinoccio, por eso nos habla de igualdad, donde nosotros podemos vernos a través del otro. Si el sol está en Libra en la casa 7, espejearme a través del otro. Es normal que muchas personas de signo Aries, ascendentes en Aries, pues ahora sientan esa recarga y sientan esa fuerza, esa luz también. Una luna llena es eso, donde me estoy pariendo y muy seguramente estén viviendo procesos de dejar de ser o procesos de finales, procesos atrás. Es un excelente momento para iniciar cosas con el cuerpo, iniciar una mejor relación con la casa, con lo que yo habito. A la final, la casa uno, si eres ascendente en Aries, pues está hablando de que tu ascendente o el avatar que tú tienes en esta dimensión, el cuerpo físico que posees, pues es la luna que dice, date cuenta que existes, que puedes hacer muchas cosas. Es la luna llena en Aries que da la invitación a cómo voy a utilizarme y cómo voy a generar algo nuevo, sobre todo que tenga mucho que ver con la pasión, que tenga mucho que ver con la ilusión. Y ustedes dirán que de dónde mostramos esto. Se puede ver de dos líneas. Lo que Neptuno está diciéndole a Aries con esta primera luna llena, que también se vale la pena aterrizar los sueños por más absurdos que sean. Ya Neptuno no está en Piscis, sino que Neptuno está en Aries diciendo es viable, se puede hacer, se puede lograr de una manera muy directa. Pero cuando Neptuno está en los primeros grados de Aries, se requiere de la acción, se requiere de que nosotros lo hagamos, de ese paso a paso. Vale mucho, es un momento donde vale mucho que Aries consiga apoyo o que vea al otro como un apoyo. Por eso el sol está en Libra, alumbrando la casa 7. Vale la pena mirar a un hijo si lo tienes, vale la pena mirar la pareja si la tienes, vale la pena mirar, no sé, un conocido, un amigo, la casa 7, un terapeuta, vale la pena mirar otra persona, vale la pena apoyarme desde el otro y crecer, ¿no? Quizás uno de los errores que puede pasar en Aries por esta época con la luna llena es creer que solo puede. Aries es el único signo que da la bienvenida y da la apertura
pero la luna llena dice, esto no lo vas a lograr solo, se requiere del zodiaco, se requiere de más, se requiere de unirse y de generar un punto de equilibrio con el otro y no separar al otro, ¿no? Porque estas lunas llenas, recordemos que a la final una luna llena es una oposición, que es un aspecto astrológico que me polariza. Yo solo puedo. Entonces también podemos caer ascendente en Aries, lunas en Aries o sol en Aries, pues yo solo puedo, yo solo lo hago, yo no necesito de la otra persona, yo no necesito una pareja para sentirme completo, yo no necesito de otra persona que me diga qué es lo que tengo que hacer, yo solo voy, ¿sí? Yo solo lo hago, o yo solo puedo interpretar esto que me está pasando. Y esto también es una invitación a, claro, empodérate, claro, haz las cosas, pero también Neptuno en esos primeros grados con humildad, con humildad de que, pues sí, eres el signo uno, eres el signo de la fuerza, eres el signo de la guerra, eres el signo de la pasión, pero también puedes a dejarte ayudar del otro, también puedes conectarte con la otra persona, también es válido otros puntos de opinión, otras formas de hacerlo. Esta luna llena invita mucho a un ascendente o sol en Aries a sanarse también y sanarse incluso en temas muy físicos. Por ejemplo, si hay pendientes en temas físicos o en temas de algo que se deba asistir, la casa uno no es una casa de salud, pero siempre lo hemos dicho en la astrología que aunque no sea una casa de salud, a la final es una casa que involucra o conecta con tu avatar, conecta con la parte física. Pues a la final está antes de la salud. Para hablar de la salud, primero tiene que haber un cuerpo. Pues primero es eso, Aries casa uno. Valdría la pena también mirar quién requiere, ¿no? Una luna en Aries también dice, hey, aquí se necesita esto, o está faltando estos nutrientes, o está faltando este cariño, o está faltando este amor, que el sol en Libra, en la casa 7 dice, eso lo provee el otro. Eso que tú necesitas, recuerden que un punto lunar también es la necesidad, o la luna conecta muy fácil con la palabra necesidad. Esa necesidad está en el otro lado, esa necesidad se requiere con el otro. Ahí es donde más van a encontrar los Aries esa fuerza que se necesita. Ahora, hay algo que debemos hablarlo, algo muy interesante, y es que si va a haber una luna llena en el signo de Aries, pues evidentemente hay que mirar a Marte, y Marte está a 10 grados para el momento de la lunación en Escorpio, en la casa 8 para Aries, y esto los pone aún con mayor instinto. Esto le da a Aries, al ascendente, a las personas en Aries, les da un olorcito y les desarrolla el olfato. Le llamo yo ese olfato San Bernardo, eso de que aquí está, de poder ser muy puntuales, de poder atinarle o de poder tener una puntería. Esa es la palabra correcta. Marte, al ser su planeta regente, al ubicarse a 10 grados de Escorpio en la casa 8, es como darle esa mira. Sí, es Aries, Aries tiene un proyecto, tiene algo, y como que ese Marte en Escorpio es la mira que necesitaba para agrandar, para poder llegar, ver más lejos y tener esa fuerza de hacerlo. Eh, Excelente momento. Yo creo que Aries tiene que aprovechar esto. Casi que un tiene así obligatorio. Hay que iniciar con una luna llena porque abarca 6 meses. O sea, los tres que faltan más a febrero, marzo, yo creo que ahí es un puntazo para ustedes. Tienen la mira, tienen el sartén, tienen la fuerza para poderlo hacer. Por eso, al momento de traducir este lenguaje, pues si tienes un ascendente o tienes un sol, pues estás siendo convocado a hacer algo en relación a esto. No necesariamente tiene que ser un punto tenso con el otro, tampoco esto está hablando de divorcios, que porque el sol está allí, la luna está acá, no. Quizás de pronto divorciarse, podríamos aplicarlo de manera psicológica, el divorcio sí, pero podríamos aplicar el divorcio hacia divorciarse de viejas estructuras o de viejo o de un viejo yo. Esto sí sería más bien de divorciarse de un viejo yo, por ese lado sí, sí lo puedo llegar a ver viable. Que se logre divorciar, eso, que se logre divorciar de una versión propia, de una versión que ustedes tienen, yo creo que ahí sí es bastante, ahí sí podríamos llamarle divorcio a esto, sí, desde esa línea. Divorciarse de una versión que ya no funciona, que ya está caduca, sí, volver a renacer. Yo sé que los últimos eclipses para Aries, pues lo estuvo en el inconsciente, Saturno está migrando desde ahí. Puede generar cierta incomodidad, ¿saben?
De todas maneras, aunque haya mucha energía y mucha fuerza y mucha capacidad en un signo tan árido, en un signo tan de fuego, puede generar cierta impotencia también, puede generar como querer hacerlo todo al mismo tiempo y finalmente no hacer nada. Esto está muy conectado con el aspecto quironiano a Júpiter, que puede llegar a frenar un poco esas líneas de expresión. Entonces, si eres ascendente signo Aries, pues tienes algo importante allí para ustedes. Los leo. Recuerden que si nos quedamos dormidos, la transmisión se cae. Ustedes ya saben cómo funciona el tema. Si no hay comentarios, la transmisión se cae y ahí sí quedamos lindos todos. Se nos cae la transmisión. Vámonos a Tauro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son ascendentes en Tauro? Coloquemos luna llena para Tauro. En este caso, para los signos Tauro. Luna llena para Tauro. Bueno, la luna llena en Tauro está haciendo está haciendo las veces de buscar mucho el guía dentro de ustedes. La luna llena, así como está para Tauro, lo convoca en el inconsciente. Aquí vale la pena devolverse a qué pasó, yo creo que más que nadie ustedes de signo Tauro, qué hicieron en marzo, qué iniciaron en marzo, qué empezó en marzo, Tauro. Si eres ascendente o sol, luna, Tauro, ¿qué hiciste por allá en marzo? ¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Qué se sembró en marzo? Porque lo que se haya sembrado en marzo, eso ocurrió en la casa 12, que tiene mucho que ver con el inconsciente. Esta luna llena, al darse en el grado 15, pues es inconsciente, es la casa de la profundidad, es la casa del eco, es la casa que no es fácil, es la casa que me cuesta trabajo. La casa 12 para nadie es una casa, es un terreno fácil. Entonces, Tauro tiene dos líneas con esta luna llena que vamos a tener. Y las dos líneas que tiene Tauro es, puede generar mucho, puede abrirse demasiado, puede servirle para crear, para hacer, para tener, para fabricar, pero también puede llegar a ser un gran obstáculo. Un gran obstáculo porque es entrar en la dinámica de lo habitual, de lo que ya por defecto se da. Obligatoriamente esta luna llena le dice a Tauro, hay que mover situaciones o hay que mover el esqueleto mental, hay que mover la estructura de creencias, hay que mover lo que está dentro de la psique. ¿Qué más hay? Temas también del pasado, temas de renuncia. Tauro es un signo que viene a vivir los placeres de la vida. Si tú eres ascendente en Tauro, Sol en Tauro o tienes la luna en Tauro, fijo, eres una persona que vienes a relacionarte con la riqueza del planeta, vienes a relacionarte mucho con el buen vivir. Es muy normal que ascendentes en Tauro o Soles Luna les guste mucho la buena vida. Eso siempre lo hemos escuchado a nivel horoscópico, que Tauro tiene esa misión. Esta luna llena que se forma está más relacionada hacia la riqueza o a la abundancia espiritual, típica de la casa 12. Cómo estoy generando mis fantasías y hasta dónde podemos cambiar esa reprogramación taurina. ¿Qué puede haber? Hábitos, Tauro. Necesitas mover los hábitos. Esta luna llena te está diciendo que la única manera en la que podemos tener resultados distintos es cambiando la casa 6 o modificando y siendo más conscientes que lo que estás viendo como resultado, si no se atiende los temas del hábito, va a ser algo muy cíclico. Y es a la final una luna que los está preparando para la próxima cosecha que va a ocurrir en el mes de noviembre, porque ustedes van a tener una luna nueva y una luna llena en el mes de noviembre. Entonces, es como la antesala de decir, termine los finales, termine de depurar las ideas que ya no van. Tauro, conclusión con esta luna llena en el signo de Aries, te invita a iniciar nuevos procesos de hábito, mover el esqueleto dentro de todo esto, también mirar al otro y darte cuenta qué pasa con las relaciones, con los vínculos,
porque esta luna llena activa a Marte y Marte por esta época, Tauro lo va a tener en la casa 7 que es del otro. ¿Por qué será que siempre se van las personas? A lo mejor Tauro tenga esa percepción de abandono o esa idea de abandono. ¿Por qué será que siempre se va el otro? ¿O qué será lo que pasa o qué será lo que no gusta que las relaciones muchas veces no logran ser sostenibles? ¿O por qué me genera tanto conflicto el otro? Ahora más que nunca, esta luna llena va a mostrar y va a iluminar una parte inconsciente o que tú creías inconsciente y que no querías atender. Cuando las lunas llenas se dan en la casa 12 para Tauro, ascendentes o soles, es querer tapar el sol con un dedo y no se puede. Entonces, verdades también que a lo mejor ustedes dentro de ustedes mismos ya las saben, pero que no es tan fácil aceptárnoslas. No es tan fácil como asumir que eso está pasando. Como que sabemos que está ocurriendo, sabemos que esto se está dando, pero no es tan fácil asistirlo porque asistirlo me obliga a ocuparme, me obliga a mirar la casa 6 porque si yo enfrento esta situación con mi pareja, entonces a lo mejor se vaya o a lo mejor nos separemos o a lo mejor no me deje de hablar o cositas por ahí va. Muy movida, ¿no? Esta luna llena para Tauro. ¿Quiénes son de signo Tauro? Ascendentes. Ascendentes en Tauro, lunas en Tauro. Recuerden que está la parte donde los leo. La dinámica es esta. Yo hablo de un signo y luego los leo para que ustedes también puedan opinar. A ver, esta vez sí se cayó el internet. Ahora sí se cayó el internet. Yo creo que ahora sí ya se fue el internet, se me desconectó el internet. Es que a veces falla el internet aquí en la Florida. Aquí en Orlando no suele fallar tanto, pero a veces falla. Estoy transmitiendo y cuando volteo a mirar no hay un solo mensaje. Es como el live del silencio. Sí, esto no parece un live de luna llena en Aries, de fuerza, de acción, de movimiento, no, es como una luna llena del silencio, es como un así, silencio, nadie opina nada, nadie dice nada, nadie escribe nada. Es como en pandemia hablaban más. Yo me acuerdo cuando hacía los live en el 2020, los live eran muy movidos, se opinaba y todo, pero ahorita es como los live del silencio, como no despertemos al maestro, no despertemos al maestro Javier, no le digamos nada, que de pronto si le escribo un mensaje, lo despertamos. Es como el live del silencio, ¿no? Qué raro, no parece luna llena en Aries, sino como más bien un eclipse, por ahí, otro eclipse. ¿O será que hoy hay un eclipse y yo no me he enterado? Hoy sábado tenemos eclipse. Que alguien me diga si hoy hay eclipse. A lo mejor es el efecto del eclipse también. Luna llena para Géminis. Les gusta que los haga reír, ¿no? Luna llena para... Es la única forma en la que ustedes opinan, yo ya sé. Es la única manera. Cuando me pongo a hablar así, todos, ay, no, maestro, aquí estamos, aquí está. Y ahí sí todos escriben. Pues, ¿qué más hago? Eso es lo que he venido aprendiendo de la comunidad, que ustedes son la comunidad Géminis. Entonces, he ahí. ¿Sí ven? Aprendizaje no verbal. Ya sé que cuando digo esto, vienen caritas, vienen mensajitos, yo estoy por acá, escuchándote, atenta y vienen estos temas, ¿no? Géminis, bueno, Géminis del zodiaco. Géminis, ¿qué van a hacer con tanta energía estos Géminis que están tan de moda? Sí, esos Géminis, hace soles en Géminis. Signos de Géminis, están muy bien los Géminis. A ver, luna llena para Géminis. ¿Dónde va a ser esta luna llena? En la casa 11. Si tienes una luna llena en la casa 11, pensar en grupo. Mostrar tu energía Géminis en grupo, soltar la timidez. Una luna llena en Aries en la casa 11 le dice a Géminis, muéstrese, Géminis, ascendentes, muestra tu voz, muestra tu belleza, muestra tu rostro, muestra tu capacidad, muéstrate a la casa 11, salga de ahí, salga del closet, de lo que te gusta. Cuando digo salir del closet me refiero, ¿cuál es mi closet? ¿Dónde estoy metido? ¿Dónde estaba metida si eres de signo Géminis? ¿Cómo me puedo mostrar? Si estoy teniendo una luna llena en mi casa 11, ¿cómo me puedo proyectar a través del yo, a través de Aries,
ante los demás? ¿Cómo puedo generar un punto de reconocimiento con el otro? ¿Cómo puedo aportar? Porque en la casa 11 es donde nosotros también servimos. En la casa 11 también es la manera de darnos hacia el otro. Entonces, si tú eres de signo Géminis, ascendente o luna en Géminis, esta luna llena en Aries te está diciendo, muestra esa fuerza, muestra ese yo, esa autenticidad y aprende a brillar a través de lo que tienes en la casa 5, porque si la luna se ubica en la casa 11 es porque el sol está en la 5, emanando la luz y emanando ese brillo desde los talentos, desde lo que tú eres. No necesitas copiar, Géminis, no necesitas parecerte a, no necesitas hacerlo bien o hacerlo mal, sino mostrarte, aquí soy. Una luna en Aries en la casa 11 dice, soy esto en este momento, estoy en este proceso de mi vida, esto es lo que puedo aportar al público, esto es lo que puedo aportar a las masas, de esta manera me entrego y me fusiono con el otro. Es una luna de empoderamiento. Si eres de signo Géminis ascendente, no le deje ni media al ego, porque es que eso es lo que pasa con Géminis. Esa es la partecita que desvía mucho a soles o a la energía geminiana. Como es una energía muy dual, es una energía muy mutable, como que está enfocado en algo y de un momento a otro resulta en otra cosa, resulta en otro tema, se dispersa muy fácil. Ahí es donde con esta luna llena en Aries, Géminis necesita agarrarse, abrazarse y decir, aquí estoy, voy para acá y brillo y este es mi comentario y esta es mi forma de expresión y esta es mi forma de hacer. Es una luna que les da la oportunidad de sentirse pertenecidos, ¿sí? Sentirse pertenecidos con ustedes mismos a través del efecto espejo del grupo o de los otros, de cómo también se nutre, porque la luna habla de nutrirse a través de los demás. Busca esa chispa y busca esa manera de trabajar con amigos, de trabajar también con futuro, generar unas ideas distintas. Si Géminis en este momento no está creando o inventando o haciendo algo con Urano allí en su signo, entonces ¿quién? Si es que Urano, que es el signo que muestra y que mueve el grupo, ahí es donde está la fuerza más geminiana. Entonces creo que es ese punto clave para que ustedes lo puedan vivir. Dice por acá Olga Lucía Rivera, Géminis ascendente en Tauro. ¿Cómo es esto, Olga Lucía Rivera, que estás en la membresía? Felicitaciones, Olga Lucía. Bienvenida a la membresía. Vamos a tener clase en una hora. Muy bien. Mira, ya se unió a la membresía. Está muy bien. Es una membresía que les va a encantar. Les va a encantar porque tiene psicología, tiene emociones, tiene meditación, tiene astrología, los ingredientes que nos gustan a nosotros, los que nos llama la atención estos temas y estamos en un constante aprendizaje. Entonces, son membresías diseñadas para eso, diseñadas para compartir. Además que hay un grupo genial. Me encanta el grupo que hay este año. Bueno, no es que los de años atrás no, pero este año me encanta que hay unos personajes con una casa 12, con unos soles, unas piscianas, que es maravilloso. Me encanta cuando me dejan saber en las experiencias de meditación cómo les va. Música para mis oídos. Es muy bello compartir con personas así. Es muy bello compartir con personas holísticas que tienen ese misterio, que tienen esa capacidad sensitiva. No, eso es bello. Luna llena. Pues me siento acompañado en el proceso de vida a la final. Debo reconocerlo, que me he sentido muy acompañado por todos los que están en la membresía, porque lejos que uno diría que en una membresía solo personas que hasta ahora están empezando. ¿Qué va? Hay unas mujeres y con esas cartas, como tengo la oportunidad en la membresía de ver las cartas, pues hay unas mujeres que son brujas, brujas, brujas de verdad, verdad. O sea, brujas de aquella época, de aquella historia donde fueron quemadas y están en esta encarnación y mueven energía y tienen sutileza, solo que la magia ocurre en el mundo actual diferente, pero son brujas, mujeres sabias, que saben cosas, tienen la capacidad de conectarse. ¿Cómo será que estando a distancia y viven y se siente a través de las experiencias? Eso no lo hace una mujer básica, no. Se necesita estar en el cuento. Pero bueno, aquí que me fui para otro lado. Cáncer, vámonos para cáncer. Había que decirlo, ¿no? Muy bien.
ellas saben quiénes son. No voy a decir, no voy a ventilarlas porque ellas saben quiénes son. Es increíble y se aprende mucho en la membresía. Un abrazo. Un abrazo para Marisol, para María Isabel, Magnolia, en TikTok también. Luna llena para Cáncer. ¿Dónde te corresponde esta luna llena, Cáncer? En la casa 10. ¡Ay! ¡Qué gran desafío!, ¿no? Algo positivo, Cáncer, pues que si hay una luna llena para ti en la casa 10, pues es porque el sol lo tienes en la casa 4, tu casa. Claramente la luna tiene que ver contigo, Cáncer, ascendente en Cáncer, soles en Cáncer, el signo más cambiante del zodiaco. Es una cosa impresionante. Tiene una capacidad camaleónica, Cáncer, pero es de admirar. Desde mi zona capricorniana miro para Cáncer y digo, wow, pero es que te pasas. Me pones una cara y a las 5 horas pones otra y mañana pones otra y pones otra y pones otra. Esto es bello. Hay dos cosas. Nos sentamos a llorar con Cáncer por eso o es totalmente aplaudible, ¿no? Plausible esta capacidad camaleónica. ¿Por qué son tan camaleónicos los Cáncer, los ascendentes en Cáncer? Porque son regidos por la luna. Y la luna es el satélite tomado en la astrología como planeta que es el más rápido. Entonces, obvio, ellos tienen esa dinámica de estar pasando por los 12 signos. Mientras nosotros vamos, Cáncer ya fue y volvió. Entonces nos lleva como esa ventajita, nos lleva como ese punto. Por eso mujeres que son de signo Cáncer, ascendentes en Cáncer o que tienen la luna en Cáncer. Yo conozco una mujer que tiene, calculen ustedes, la luna en Cáncer en la casa 4. O sea, así o más exacto no se puede. O sea, calculen. Entonces, esta energía de la luna llena, que es la luna de ustedes en Aries, le da ese poder porque además cae en la casa 10, en la casa de Saturno, le da esa fuerza para llenarse de alegría. Cáncer, ustedes siempre pueden. Recuerden que cada vez que hay una luna llena en Cáncer, en Aries, para ustedes Cáncer es recargarse, es llenarse, es como que el cilindro está desocupado, como que el tanque del carro, del vehículo está seco, ya está la aguja en el rojo que ya no va a andar más, que se te va a apagar el coche y llega una luna llena en Aries, ¿no? Y se prende la fuerza y se llena el tanque y es la fuerza para iniciar, es la fuerza, es el reset, es la energía que necesitan para brillar. Personas con la luna en Cáncer, ascendentes con Cáncer o soles, ahí van a sentir fuerza, dinamismo, energía, vitamina, es lo que significa esta luna llena para ustedes. Es entrar a pits, es cambio de gomas, es decir, bueno, ahora sí es la mamá que dice orden en la sala y vamos a hacer esto y se cargan de esa energía. Yo creo que es el signo que más benéfico, más beneficiado va a estar con esta luna llena. Y ahí les boto otro detalle. Aparte de que van a tener una luna llena en Aries, que es recargarse, empoderarse y sentir quizás la fuerza que no venían sintiendo. A Cáncer a veces Cáncer sufre en silencio. Una mujer de signo Cáncer sufre en silencio. Una mujer, este tema de que las mujeres Cáncer son débiles, no, más débil es Capricornio. Una mujer de signo Cáncer llora en silencio, un ascendente en Cáncer, una mujer con la luna en Cáncer, llora, sí, va a llorar. ¿Se permite estar abajo? Sí. Pero una vez se levanta una persona, mujer Cáncer, un ascendente, una mujer que tenga la luna en Cáncer, una vez se levanta, córrale, téngale miedo. Eso es de tenerle miedo, eso es diferente, eso no es Escorpio, es Cáncer, eso es peor. Son mujeres que se saben levantar, se saben empoderar y saben también cuando cortan y cuando hacen cortes en sus vidas y cuando se logran empoderar. Es bellísimo ver esta, porque es el signo que se regenera, es el signo, ahí donde vemos la luna y que es que la lunita muy bonita y todo romántico y que es que la luna es llorona y todo este tema, no, mueve el mar, mueve la marea alta, mueve las emociones, mueve la química, mueve la energía. Gracias a Cáncer se nutre el mundo. Entonces esto es generar esa fuerza también. No hay que subestimar a Cáncer, ¿ah? Que a veces yo veo que por la astrología, ay, no, que es que Cáncer, que es que son débiles o que Cáncer esto, no, que se permiten sentir es otra cosa.
o que te muestran la cara de que estoy sufriendo, pero por dentro sé cómo me levanto. No, esto no es así tan rápido. Bueno, aparte de que la luna llena va a estar ahí, tienen un excelente trígono entre Júpiter y Saturno. Un trígono que empieza a tocar los timbales. Júpiter en Cáncer. Esta es la luna llena en Aries que le empieza a decir a Cáncer, agárrate que ahora sí ya Júpiter ya estaba ahí, pero ahora suenan los timbales de decir, ahora sí iniciamos con la nuestra, ahora vamos a hacer la nuestra. Por eso es muy normal que la energía de Cáncer de cualquiera de ustedes esté tomando fuerza para iniciar algo. Luna llena en Cáncer, inicio un proceso, me entrego a esto, me pongo las mangos, ¿no? Me arremango y empiezo a hacer con fuerza, con determinación. Y tienen a Júpiter de su lado en trígono con Saturno, quiere decir que el tiempo, ya saben, ya llegó ese momento de. Está bello esto para Cáncer. Mira, interesante, me gusta esto que van a estar viviendo los Cáncer. Está bien agradable. ¿Hay Cáncer por acá? Los leo. ¿Hay alguien de signo Cáncer? Los leo por aquí en TikTok. No, en TikTok no hay nadie, ni Cáncer, ni Leo, ni Sagitario, en TikTok no hay nadie, en TikTok se fueron ya hace rato. En Instagram habrá alguien de Cáncer, a ver, por acá, en YouTube hay alguien de signo Cáncer, se fueron todos. Qué raro, ¿hay marchas hoy? ¿Qué es lo que hay marchas? De pronto es que hoy hay marchas, hay protesta en YouTube de pronto, o hay huelgas o en TikTok. No, en TikTok ni Cáncer, ni Aries, ni Sagitario, ni Leo, o sea, no hay nada, hola. Yo creo que es como el día de la huelga, es el día de la huelga hoy, a lo mejor me dio por hacer un live hoy y era el día de las huelgas o es el día de, ¿sabes? Es el día donde nadie dice nada. Luna llena, yo voy a seguir de todas formas, yo voy a continuar con mi tarea. Luna llena para Leo, me lo voy a decir a mí mismo, voy a seguir aquí. Luna llena para Leo. Me voy a contar esto a mí mismo porque aquí veo que no hay nadie. Sí, es la mejor manera en la que podemos entrar en esta dinámica. Les da risa. Hay que reírnos, hay que aprendernos a reír de la vida. Gracias, gracias porque con sus comentarios, con sus olas y con sus caritas, a mí me sirve mucho para poder transmitir con ustedes y dedicar este espacio con amor y este espacio con tiempo. A medida que ustedes opinan y envían sus mensajes, pues eso sirve para que el video se sostenga la transmisión y poder continuar acá. Y qué bueno que haya un ganador ganador, un intercambio de información versus que se mantenga en este caso. Si eres de signo Leo, pues la luna llena te corresponde en la casa 9. En la casa 9 y el sol, en este caso, en la casa 5. ¿Qué pasa para Leo en la casa 9? Siembras y encuentras la respuesta que se buscaba en marzo. Si eres ascendente en Leo, algo pasó en marzo, algo iniciaste en marzo que ahorita estás viendo con esta, ahorita en octubre vas a ver la cosecha. Leo es uno de los signos que le da mucha fuerza y mucho poder el hecho de que haya una luna llena en Aries. El hecho de que Marte también esté patrocinando esto desde Escorpio, que es muy benéfico es también encontrar más argumentos para seguir adelante en un proyecto. Leo es un signo que más que iniciar algo nuevo, ahora en octubre, ya lo inició por allá en marzo, finales de marzo. Ahora está viendo quizás algo de su cosecha, algún remanente, algo diferente, algo de cosecha que están teniendo y de cara a mejorarlo, de cara a que sea mucho más reconocido, de cara a que pueda exportarlo, algún producto, alguna línea, algo que ustedes estén viviendo. Recuerden que la luna llena en Aries convoca a llenarnos de esa obviedad y de esa lógica que le ha permitido avanzar. Si eres de signo Leo ascendente o soles, lunas, pues estás atravesando con esta luna llena por un momento especial que te invita también a reafirmarte en la capacidad de expandir. Digamos que no valdría la pena cerrarse, no valdría la pena mitigarse, esconderse, sino por el contrario, una luna llena en Leo le permite a ustedes en Aries, para Leo, abrirse mucho más, entregarse a los procesos de conocimiento y conectar con una maestría, conectar con algo profundo.
Es también ver cosecha de lo que hicieron en marzo. No sé qué hicieron ustedes en marzo, los de Leo, ascendentes o lunas, pero ahí es donde más énfasis van a encontrar en la vida, ahí es donde más fuerza van a poder ver o ya resultados de algo que se inició. Entonces, es un ambiente muy positivo, además que lo invita a mejorarlo. Si el sol está en la casa 3 donde lo podemos mirar, está iluminando nuevas ideas para poder mejorar eso que ya se inició en marzo. Creo que es un excelente momento también para viajes, ¿por qué no decirlo? Viajes de conocimiento, de llenarse de algo distinto, de aprendizaje, de conectar con algo diferente que les nutra de una manera distinta. Yo creo que ahí Leo va a encontrar mucho. Es una zona en la que ustedes van a poder sentirse muy cómodos, digamos de esta manera. Vamos ahora para el signo de Virgo. Vamos a mirar Virgo, cómo se ubica para Virgo, ¿sí? Entonces ya nos queda más fácil observar Virgo. ¿Quiénes son Virgos ascendentes? Recuerden que es de preferencia que podamos trabajar la energía de Virgo desde el punto de vista luna llena, coloquémoslo para que ustedes tengan o los que vayan llegando, luna llena en Virgo, luna llena en Aries para Virgo, ¿sí? ¿Dónde le corresponde a Virgo? Casa 8. Bueno, esto es una ventajota. Virgo es un signo de la acción. Virgo es un signo de la capacidad constante y del trabajo lúdico. Virgo es el que sabe qué falta. Virgo es el que sabe qué vamos a sumar, qué vamos a restar. Pues Virgo es una luna llena donde convoca muchísimo a trabajar temas con el otro, temas de recursos, temas de poder generar y mover y hacer cosas, emprender cosas, algo novedoso también, con energías de los demás. Se alumbra la casa 8 a través del sol que está en la casa 2, donde se genera un punto de referencia con mi riqueza, mi autoestima, mis valores, lo que ustedes tienen, ascendentes, soles o en Virgo, cómo se puede sumar con lo que hay en la casa 8. Si hay una luna llena en Aries en la casa 8, está muy claro. Iniciar algo que tenga que ver con el recurso de otros, con la autonomía de otros, con la forma de pensar de otros. En la casa 8 nosotros encontramos cómo se funde el yo, en este caso de Aries o de Virgo, en relación con los demás, uniendo fuerzas. Entonces, Virgo está ahora más que nunca activo. Esto es algo que le encanta porque Virgo no es un signo de quedarse quieto, Virgo no es un signo de cerrar los ojos, Virgo no es un signo de no mover las manos. El hecho de tener una luna llena allí en la casa 8, en Aries, en iniciar, pues le encanta porque Virgo es el signo del proceso. Muchas veces no es tanto que tenga afán de terminarlo, no, disfruta más de estar haciéndolo. Disfruta más de estar llevando esto a cabo. Y hay una muy buena noticia para Virgo y es que para el momento de esta lunación, su planeta regente que es Mercurio, pues ya está en la casa 3 del pensamiento y pasa al signo de Escorpio. Entonces, si Mercurio, que es tu planeta regente Virgo, está en Escorpio y hay una luna llena que se da en Aries en la casa 8 regente de tu mismo planeta en tránsito, pues es el momento ideal para asestar y dar con preguntas o conectar con esas respuestas, esas inquietudes, donde ustedes pueden ser aún mucho más sigilosos con aquello que estén emprendiendo o estén haciendo con miras hacia los demás o con riqueza compartida, típico de la casa 8. Si hay una luna llena allí, ahí es donde Virgo también está mirando o puede llegar a mirar y llenarse a través de esa transformación para obtener recursos en un general o para tener sustancia crítica para todos. Entonces yo siento que acá es bastante lo que puede hacer Virgo, sobre todo por la movida de su planeta. Y cuando Mercurio entra a Escorpio, pues le da esa sutileza. Esto es como el inspector Gadget. Esto es como encontrando las pistas, sobre todo en la casa 3 del rompecabezas, donde ustedes pueden generar mucha masa crítica. Virgo le encanta cuando Mercurio se pone en Escorpio, porque es algo donde encuentran soluciones. Y a Virgo todo el tiempo está buscando algo, todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo quiere respuestas. Y entrando Mercurio en esta luna llena en Aries es encontrar la respuesta y oír lo que Virgo quiere escuchar. Entonces es un momento de atender mucho en crecimiento, en estructura, en servicio también. Yo creo que
Es una luna llena muy diferente, claro. Esta luna llena en Aries es totalmente distinto a lo que tuvimos en los meses pasados, por ejemplo, en Piscis y que fueron los eclipses y todo esto. Tiene mucha lógica, ¿no? También, porque si ya cerramos muchas cosas, disolvimos muchas cosas, pues no queda otra que luna llena en Aries, empezar, iniciar, vuelve y juega, una página nueva, un tema nuevo por escribir, una hoja en blanco nueva que rayar, que empezar a usar. Entonces eso se va a sentir claramente. Pasemos ahora a los protagonistas. Libra es otra parte de los protagonistas del signo de Libra. Si eres ascendente en Libra, en este caso, luna llena, lo vamos a poner acá, luna llena para Libra. Si eres de ascendente en Libra, Sol Libra, Luna Libra, pues tienes una luna que se va a dar en la casa 7. Libra, algo que no les queda difícil. No les queda difícil esta luna llena. Si eres de signo Libra, ascendente en Libra, no les queda para nada difícil, todo lo contrario. Es una luna llena que a ustedes les encanta, les fascina, porque es conectar con el otro, es hacer alianzas con el otro, estar en preguntas y respuestas. Esta luna llena que va a haber en el signo de Aries ahora en esta semana de octubre, empezando octubre, pues los vuelve, los conecta, es entrar en feeling, encontrar la pareja, encontrar la persona. Y no quisiera quedarme en un tema superficial de encontrar una pareja. Me refiero a encontrar una pareja en el sentido de par, de encuentro a alguien con que hacer algo que yo ya quería hacer, iniciar, emprender. Puede ser un amigo, puede ser una conexión, puede ser una consulta, donde puedo espejearme y a través del otro generar con esa luna llena como ese principio de individualidad y compartirlo con el otro. Las lunas llenas en Aries pues son una invitación que no le queda difícil a Libra, para nada difícil. Por eso Libra es un signo demasiado social, demasiado abierto, expansivo y ahora mismo está próximo a entrar por esta época Venus en Libra. Después de la luna llena entra su planeta regente que es Venus al signo que rige, que es el signo de ustedes Libra, y todavía van a sentir mayor fuerza, mayor entrega, mayor energía para poder conectar con los demás. Se solucionan muchas cosas. Es una luna llena que trae muchos beneficios a nivel de vínculos, bien sea para armar vínculos, iniciar nuevos vínculos con otros, típico de luna llena en Aries en oposición claramente al Sol desde Libra. Esto beneficia mucho a Libra también para que se disuelvan cosas o empecemos en un inicio, si es que estás en un divorcio o estás atravesando una situación crítica con el otro a través de algo que se conecte, pues esta energía ayuda mucho a que se aceleren estos procesos y tenga forma ya de algo, como que se empiece a terminar y ya no quedar tan conectados con los pendientes. Es una luna llena que llega a totalizar, como que llega a finiquitar situaciones que estaban en entredichos o que no se podían hacer. Entonces, excelente para los que sean ascendentes en Libra, soles en Libra, enhorabuena esto que tienen acá. ¿Mm? ¿Quiénes son Libras? Voy leyéndolos por acá. Libra, mejor no se puede. Y como ustedes son el signo de caerle bien a todo el mundo y de todos estar en cada punto, pues esto les beneficia muchísimo. Les agrada bastante todo lo que pueda pasar acá. Sí, bastante, bastante. Libra, por acá me están contando que sí son Libra, por acá también en TikTok. Escorpio, vamos para Escorpio. Maestro, ¿a qué horas es la clase? En tema papeles, Javier Libra. En temas documentos para Libra, muy bien. Recuerden que la clase es ahora en 45 minutos. Empezamos clase de membresía, por eso aquí la comparto. Para los que todavía no tienen o no han adquirido su membresía con el centro holístico, con la escuela, pueden ir adquiriendo su membresía. Tenemos clase hoy sábado. En 45 minutos vamos a iniciar la clase con asteroides para todos los bienvenidos a la membresía. Los que ya están, pues están ahí atentos a poder iniciar y los que no, mientras terminamos, pueden ir adquiriendo su membresía y empezar a participar desde hoy sábado. Ahora, después de que terminemos este live, pasamos a clase. Esto va a ser en 45 minutos para que ustedes vayan calculando sus tiempos. Vamos a luna llena para Escorpio, ¿les parece? Sigue en la lista el signo de Escorpio. Recordemos la clave, si eres ascendente en Escorpio o Sol,
Luna, esta lunación es clave para ustedes, importantísima, no se quedan atrás. No se queda atrás Escorpio. Qué delicia, aquí sí debo decirlo, pues bien por los que tenemos la luna en Escorpio, en caída y todo, pero ahí va, ahí va. Una luna llena en Aries activa a Marte. Una luna llena en Aries se va a dar en la casa 6 para ascendentes soles en Escorpio. La luna es la forma de conectar con la sustancia emocional. La luna es la manera en la que nosotros nos vinculamos con el planeta a través de las emociones. Tiene que ver con nuestro niño interior, tiene que ver con nuestras pasiones, tiene que ver con la sustancia, con la cotidianidad, con el día a día, con la nutrición, con el amor, con la pareja. La luna tiene que ver con todo. O sea, la luna no solamente toca un área de la vida. Si hay una luna llena en el signo de Aries, esto corresponde para los Escorpio en la casa 6 y activa Marte. La luna llena es la que toca la campana en ese signo Aries donde se inician todas las cosas y enhorabuena este 2025 que nos corresponde una luna llena en Aries con el planeta regente de la lunación en el signo de Escorpio. Entonces, si eres de signo Escorpio, ascendente en Escorpio o tienes la luna en el signo de Escorpio, vamos a iniciar proyectos nuevos, vamos a estar trabajando mucho en la parte física y vamos a estar muy vinculados cambiando hábitos, generando cosas nuevas. Por lo general en la casa 6 materializamos lo que está en el sol en la casa 12 y nos sirve como espejo para llevarlo a la cotidianidad o al vivir. Es una luna que invita también a la salud, es una luna que invita a Escorpio a la nutrición consciente, es una luna que invita a Escorpio a atreverse. De hecho, más que atreverse o ser una invitación, es como si el universo con esta lunación estuviera empujando a Escorpio a que lo haga y además activa mucho la energía de Marte. Marte al estar en ese signo tan regente, en ese signo tan puntual que es determinante, que es olfativo, pues muchos escorpiones van a estar haciendo cosas nuevas, van a estar vinculándose de una manera habitual distinta y también vamos a tener esa energía dispuesta para poder trabajar, en este caso, en los temas personales, en los temas de autoayuda. Cuando el Sol y la Luna generan este punto entre casa 6 y 12 y el planeta regente está en Marte, pues es tener todas las herramientas para llevar a cabo una nueva construcción del trabajo y de lo que queramos hacer manifiesto en nuestra vida. Tener una luna llena en la casa 6 pues hace la invitación a que algo nuevo también vamos a ver, cosecha de trabajo, cosecha de algo que ya se ha hecho y al mismo tiempo materializar muchos sueños que podamos tener con Neptuno. Finalmente el signo de Escorpio trae algo siempre debajo de la manga. Algunas bajo la manga siempre Escorpio mira dentro del medio de la oscuridad, ha aprendido a conectar con esa fuerza o con esa potencia. Ahora que la próxima luna que va a haber, la próxima luna nueva y la próxima luna llena se va a dar en el eje, en este caso de Escorpio, ¿no? Escorpio y Tauro, que es lo que usualmente ocurre en los meses de octubre. Entonces están cerrando, aperturando, pero es una luna que promete más énfasis de trabajo propio y énfasis de evolución y conciencia también, espiritual, ¿por qué no hablarlo? O material que pueda ser típico también de la casa 6. Yo creo que es un excelente momento también para la sustancia de Escorpio. Vamos en Sagitario. Entonces vamos a mirar a Sagitario. Hazlo, sí, da miedo, hazlo con miedo. Esa es, hazlo. Luna llena, dice por acá. Luna llena, vamos a mirar esta luna llena en Aries para el signo de Sagitario. Sagitario, ¿cómo va a estar influenciando esta luna llena de octubre? Que la tenemos ya se siente, ya está vibrante. En casa 5, qué delicia tener una luna llena en casa 5. Esto es delicioso, porque para Sagitario los conecta con su fuerza, con su poder interior, es mostrarles la vida de una manera distinta, aprender a divertirse, Sagitario también. Recuerden que ustedes son el signo de la risa, son el signo de lo sociable, son el signo que logra trascender fronteras, logra ir mucho más allá. Pueda que la vida a Sagitario le esté costando un poco por el reto de Urano. Sí, Urano al ingresar al signo de Géminis
pone en aprietos, quizás es la palabra adecuada, un poco a Sagitario, los pone un poquito como irritables, más de lo normal. No es un signo Sagitario que se ocupe mucho de esto, pero Urano puede generar estos temas, ¿no? Una luna llena en ese signo de Aries es reconocer y llenarse de todo lo que ustedes verdaderamente pueden hacer, pero es empezar. Sagitario, si tú eres ascendente en Sagitario o tienes el sol en Sagitario o luna en Sagitario, empieza. Que el mes de octubre se te vuelva el tema de iniciar. ¿Qué? Algo que quieras hacer. Algo, necesitas iniciar por algo. Cuando a veces no sabes, Sagitario, hacia dónde ir, porque como Sagitario es el de las múltiples opciones, Sagitario ve todo el panorama a lo Júpiter, a lo demasiado, con lo que empieces está bien. La casa 5 dice, por donde empieces a fisurar, está bien. Y eso te puede llevar a cambiar, te puede llevar a tomar otra decisión, eso te genera confianza. En cambio, muchas veces Sagitario se puede quedar como a lo mejor, o muchas ideas, o muchas cosas, muchos temas, muy Júpiter, muy visionario. Y eso es aplaudible, muy bien. Pero ¿de qué sirve todo eso si no se inicia con algo? Esta luna llena le pide en la casa 5, agarra una, ten una sola, inicia esa sola, séle fiel a eso, en ese par entre Sol en la casa 11, conecta con esa energía para iniciar un tema muy tuyo, muy que quieras, muy que te complemente. Yo creo que la invitación ahí es muy, muy abierta para ustedes y yo sé que puedan haber situaciones movidas, y cuando digo situaciones movidas, el hecho de que su planeta Júpiter se exalte en la casa 8, pues también lleva a, yo creo que ha traído mucho a Sagitario a darse cuenta y de pronto sentir la sensación o la percepción de, ¿cómo se llama esto? Decepcionarse. Posiblemente algunos Sagitario con Marte y con Mercurio, Luna Negra en la casa 12, posiblemente se estén llevando algunas decepciones, o Saturno en la casa 4. Posiblemente, pero esta sensación de sentirnos decepcionados, realmente nadie hace esto, ¿no, Sagitario? Esto, esto lo hacemos nosotros mismos, con la propia idealización incluso de nosotros mismos o de los demás. Entonces ahí es donde quizás puedes navegar mejor con ese Urano que tienes al frente en la casa 7 de, es que si el mundo fuera diferente, o es que si todo se acomodara distinto, o es que si no, falta mucho. A veces Sagitario puede caer en eso de que es que me falta todo y le cueste trabajo ver lo que tiene cerca por tanta visión. Pues es la polaridad de ser tan jupiteriano, ¿no? Ahora con Júpiter exaltado en la 8. La tendencia a ver más macro, lo que no se está dando, casa 8, lo que no tengo, que poder ver la luna, una luna llena en Aries, casa 5, que dice, tienes mucho, brilla desde lo que tienes, ¿no? Así sea pequeño, así sea sucinto, así sea hasta ahora comenzar. Eso los recarga, eso los ubica demasiado, ¿no? A ver, ¿quiénes son de signo Sagitario? No puede ser que otra vez se me va el Wi-Fi. No, no lo puedo creer. No puedo creer que esto se vaya otra vez el Wi-Fi. No creo. Vamos para Capricornio, ¿les parece? A ver qué nos ofrece la luna llena a los Capricornio. No puede ser que el Wi-Fi se fue otra vez. Yo Sagitario, ascendente en Sagitario, dicen aquí en TikTok. A ver, vamos a mirar. Voy a despertar, voy a colocar saludos a los de TikTok aquí, a ver si los logro despertar con un mensaje escrito. De pronto es que el audio no llega. Ya saben la dinámica, ¿no? Aquí presente, Sol Sagitario. Pues muy bien, doctor Happy. Ahí está el doctor Happy. ¿Qué vas a iniciar, doctor Happy? Luna, vámonos, luna llena para el signo de Capricornio. A ver si está Alejandro por ahí escuchando para Capricornio, que eres Capricornio y ascendente en Capricornio. A ver, ascendentes en Capricornio o soles en Capricornios. Una luna llena que se da en la casa 4.
Casa 4 para Capricornio. Bueno, la casa 4 invita a ocuparse de nosotros mismos. Cuando hay una luna llena en Aries, en la casa 4 para Capricornio, el mensaje es muy claro. ¿Cómo están nuestras raíces? ¿Cómo estamos nosotros habitando el hogar? ¿Cómo nos relacionamos en el hogar? ¿Qué hogar tienes ahorita? ¿Qué hay ahorita en el espacio que habitas? ¿Cuál es el piso sobre el que te paras todos los días? ¿Cuál es tu seguridad? También en la casa 4 nosotros convocamos la seguridad de nuestra vida, la seguridad de nuestro yo. Cuando hay una luna llena en Aries, nos está diciendo, pueden cambiar cosas siempre y cuando tú lo hagas. Recuerden que una luna llena en Aries es yo y conecta mucho con el espectro de mi vida, de lo que yo soy, con mi dinámica. Por eso Aries es el signo del yo soy. Una luna llena dice cómo te levantas en la vida, casa 4, y cómo miras lo que vas a buscar o la próxima cosecha que será en 6 meses en casa 10. Es tan importante donde te encuentras en este momento que vale la pena honrar lo que tienes ahora, vale la pena aplaudir el piso donde pisas hoy, así no sea el que quieras tener. Así no sea, hasta ahora estás empezando. Luna llena en Aries, casa 4 dice hasta ahora vamos a por ello, hasta ahora vamos a lograrlo. Los frutos no se dan en la casa 4, los frutos se dan en la casa 10, donde está el sol. Pero hasta ahora nos está diciendo la luna cuáles son las metas, cuáles son esos proyectos y cómo te llenas y te aprendes a asumir de lo propio que tienes para lograr los objetivos que se quieran tener mañana. Es una casa muy de renuncia también. La casa 4 es donde finalmente terminamos, donde caemos, ¿no? Las hojas caen, las hojas del árbol caen al piso. La casa 4 es nuestro piso, lo que me da estructura, lo que me da razón de vivir, lo que hace que yo me levante, cómo están mis raíces, cómo está la conexión con mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo yo, cómo me estoy atendiendo. Una luna llena también en Aries nos invita a eso en la casa 4, cómo habito mi propia casa desde la casa que ubicamos como parte física, como la raíz. Ahí está la clave para poderlo vivir o para poderlo tener. Como en este caso, vamos a analizar también el planeta Marte, que es el que se ubica regente de la luna llena. Marte va a estar por estos lados en la casa 11 y la casa 11 también convoca a la fuerza que se pueda hacer en grupo, la fuerza que se pueda unir con los demás. Capricornio es un signo muy solitario. Es el signo solitario, está regido por Saturno, no es igual que Aries a solucionarlo todo. Digamos que Aries es más por impulsivo, que quiera irse adelante, típico de que quiera estar adelante Aries. Saturno es como lo contrario. Saturno es como que el que se quiere quedar atrás, como que dejo que pase todo el mundo y de últimas voy yo. O llego a un recinto, llego a un lugar y me hago en una esquina y como que hable el resto y de últimas hablo yo. Esta luna llena en Aries también le está diciendo a ascendentes Capricornio, soles en Capricornio, cómo hablas tú contigo mismo y cómo te nutres contigo mismo, cómo te trabajas a ti mismo, te suples a ti mismo para que haya un punto, un sol que brille vibrante en la casa 10 con los demás o en el mundo. ¿Qué podría aportarle usted, Capricornio, al mundo si eres ascendente luna o signo Capricornio? Por ahí va. ¿Hay alguien más Capricornio en los presentes? Feliz sábado. Aprovecho para saludarlos a los que han llegado. Veo mensajes nuevos. Feliz sábado para los que están por acá en YouTube. Bienvenidos. Feliz sábado. Genial. Luna llena. Miremos luna llena para, en este caso, Acuario. La luna llena en Aries para Acuario va a corresponder en la casa 3. El área de vida que se va a inundar, que se va a llenar, esa casa 3 con los viajes que podemos hacer, los desplazamientos de ideas, los desplazamientos, los movimientos de un lado hacia el otro. Si tú eres de signo Acuario, ascendente en Acuario, esta luna llena que se va a dar en esta primera semana de octubre para recibir octubre,
Pues ya, es que ya se siente. Las lunas llenas en Aries empiezan a lo prematuro. Desde antes de que llegue el día exacto, empieza a galopar, empieza a mostrarse. Es una luna llena que invita a llenarse de hermanos, a llenarse de quiénes son mis amigos, de cuáles son las personas cercanas con las que me rodeo, cómo puedo fusionarme con los otros, generar un tipo de ideas distintas y cómo podemos, en este caso, tener quizás una mayor resonancia o una mayor forma de pensar también en relación con los demás. Una luna llena que vale la pena iniciar nuevos planes, nuevos viajes para Acuario. Es un signo de por sí muy viajero, es un signo de por sí Acuario que está todo el tiempo moviéndose y que todo el tiempo tiene algo en mente, ¿no? Pues ahora con esta luna llena que se da ahí para ustedes, ascendentes o soles en Acuario, es la excusa perfecta para planear la próxima aventura. En la casa 3 soñamos como niños, en la casa 3 hacemos las ideas y vamos idealizando de qué es lo que quiero ver mañana de manifiesto en mi vida. Esta luna llena en Aries dice, pues hazlo, papel y lápiz, coloca fechas, coloca tiempos, coloca exactitudes con esa luna para que puedas verlo reflejado en el extranjero de tu vida. Cuando el sol se ubica en la casa 9 para Acuario, le está hablando del extranjero que no necesariamente tiene que ser irse de un país, sino el extranjero es lo que está afuera, lo que se proyecta fuera de mí, lo que está por fuera, lo que yo logro ver a la distancia. Entonces, Acuario aprovecha las energías de la luna llena para crear en positivo, forjar en positivo, hacer unas nuevas siembras de creencias con los demás, con los cercanos, de compartir y sobre todo llenarte de unas ideas nuevas que te permitan renovar la energía en cuanto a creencias se refiere. Yo creo que ahí es donde más la luna llena está haciendo invitación a poder generar mayor campo de acción, de fuerza. Recordarles siempre que la luna llena en Aries es muy prematura, se anticipa, es como el nacimiento, es como lo inesperado también, esperado pero a la vez inesperado como los embarazos. Sabemos que van a ser, pero no sabemos en qué momento se rompe la fuente. A eso me refiero con en Aries, es como el signo de ya para allá, el signo de que se muestra o aparece. Entonces, bastante positivo eso. Miremos ahora para el último del zodiaco, una luna llena en el signo de Piscis. Si eres de signo Piscis, ascendente en Piscis, pues esta luna llena que vamos a vivir te va a corresponder a ti en la casa 2. Piscis, ya, qué bonito. Yo creo que aquí ya es donde Piscis logra conectarse y decir, Piscis, llegó la cosecha, llegó la paga, las primeras pagas. Piscis, lo que llena a Piscis con la luna llena en Aries es autoestima, es fuerza, es poder, no es tanto dinero, no. Piscis es un signo que le llena mucho la energía, que le llena mucho conectarse con la esencia. Piscis es un signo que en este momento con la luna llena en Aries empieza a sentirse valorado, empieza a creer en él mismo. En la casa 2 nosotros forjamos el amor propio. En la casa 2 nosotros luna llena en Aries. Yo soy, claro, yo soy, yo valgo, yo resueno, me está pasando esto, esto es evidente, casa 2, esto tiene forma, esto se llama así y esto lo estoy viviendo yo y me interesa a mí, Piscis, entonces están como recibiendo una cosecha muy espiritual, típico del Sol en la casa 8 que está reflejando ideas del inframundo o situaciones que no conocían o no veían de ellos mismos. Y esta luna llena le da como ese eje de decir, date cuenta que eres muy valioso, Piscis, date cuenta que tienes cosas maravillosas que puedes dar, que has venido formando otras tuyas. Es esa luna llena en Aries que le va a decir esta primera semana de octubre, date cuenta que es evidente que tienes un trabajo que hacer, que vale también la pena que te des esos créditos y puede llegar a sentirse muy, lo estás viviendo tú y es para ti y solamente tú sabes a qué te sabe, ¿sí? Es muy íntimo. Una luna llena en Aries en la casa 2 con el sol en la 8 esta formación es un proceso íntimo y es un proceso donde yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo y para mí tiene ese valor. Por eso las lunas llenas en Aries es de esto es valioso para mí. Ahora, que a ti, para ti no sea lo mismo, que tú no lo veas, que tú no lo sientas, que tú no lo participes, ese es tu rollo, como que esa luna llena en Aries dice, esto estoy viviendo yo desde algo que no conozco, sol en casa 8
estoy percibiendo esto, estoy conectando con esta sabiduría interna, me estoy llenando y me estoy nutriendo de esto que a lo mejor siempre lo he tenido, pero hasta ahora Piscis, ascendente Piscis, como que empieza a sentir que vale la pena. ¿Por qué digo que es un signo que va a llenarse de mucha riqueza espiritual? Porque viene, es el signo más movido. Todos los eclipses han pasado allí. El nodo norte está en Piscis, Neptuno ha estado ahí en los finales, Saturno ustedes saben que está en Piscis. En este caso, el último eclipse que se dio fue en el grado 29 de Virgo, que conectó con Piscis, y ahora esta luna llena en Aries es como, revivir, es como ese renacer, como que esa también sensación o esa energía colectiva que pudiera estar sintiendo Piscis a través de muerte o de sacrificio o fatalista muy dentro de ellos, como que llega ese aire, ese nuevo respirar, ese primer impulso que da una luna llena en Aries en la casa 2 para Piscis de decir, wow, ya respiré, como que siento que vuelvo a la vida, siento que vuelvo a nacer, como que me dan ganas más de vivir, de hacer, de comprender. Esto, esto está muy bien. Yo creo que esto ya era necesario. Yo he utilizado este concepto últimamente mucho en horóscopos y demás para hablar acerca de Piscis, pero le han tocado muchos acontecimientos astrológicos al mismo tiempo. Entonces, cuando esto pasa en un signo, pues es como estar en una turbulencia que se vuelve un reto para cada uno de nosotros. Piscis, enhorabuena, llega esta luna llena, enhorabuena se da esta luna llena en Aries para ustedes en la casa 2, en Aries, en el yo, con la fuerza. Claro que valgo, claro que puedo, claro que todavía hay aire. Hasta ahora estás empezando, hasta ahora es el primer suspiro, porque en Aries damos el primer suspiro de vida, el primer contacto con el nacimiento, con cuando me logro parir. Y darle fuerza y valor con una luna llena en Aries es importante, Piscis, que le des el valor a lo que estás viviendo de manera interna, de manera tuya, de manera propia. ¿Quién mejor que tú, Piscis, para darle valor a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo en este momento? No esperes que sea valorado o apreciado en el afuera, porque ahí las cuentas no van a cuadrar. Pero con tus propias cuentas internas, sí que lo vas a vivir y sí que va a pasar. Bueno, pues un excelente momento. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Nos vemos en clase, los que tienen clase conmigo ahora en 20 minutos, en la clase de la membresía. Los que todavía no tienen la membresía, la pueden conseguir. Que tengan un excelente fin de semana. Los leo por acá. Me olvidé decir quiénes son Piscis. A ver si hay piscianos por acá. Gracias, dice María Florencia. Con todo gusto, con todo el amor, me encanta, a mí me fascina compartir estos espacios con ustedes. Gracias también por su cooperación, gracias por sus super thank yous, gracias por sus donaciones a los de YouTube, gracias por ahí hay una forma de dar super thank yous también. Gracias a los de Facebook también, que los vi súper activos hoy. Gracias también por esas recompensas o por estos, bueno, tantas formas de generar esa atención. A todos los de Instagram también, a los de TikTok. Recuerden que pueden adquirir la membresía y empezamos clase en 20 minutos. Es una membresía donde ustedes van a tener meditación, van a tener emociones, psicología, tarot y astrología. Gracias por esta hora 40 que nos da la vida. Gracias por estos tiempos porque no sabemos y hay que aprovechar la vida. No sabemos si mañana podamos estar haciendo esto, pero como hoy es garantía de que sí podemos hacerlo, pues qué rico poderlo hacer con ese ahínco, con ese amor y con esa fuerza para todos. Ustedes son un punto importante en este caso porque son los que están del otro lado de la pantalla y para mí es muy valioso sus comentarios, para mí también es muy valioso la forma de expresión de ustedes, lo cual lo valoro mucho también. Gracias por todo tipo de comentarios porque soy consciente de que aquí llegan de todo tipo de comentarios y está bien, de eso se trata. Está perfecto, a todos los que han venido comentando está bien. Esto no tiene por qué gustarle a todo el mundo, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, no es tampoco para todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos ciclos de vida distintos. Esta información, para llegar a esta información y para poder entender este lenguaje del universo, no es como tan de hoy para hoy, de ya para allá. Es válido todo tipo de comentarios son válidos, de eso se trata,
Para eso es un live, para eso es trabajar en comunidad, para eso es mostrarnos, para descubrir y a través del espejo, servir de espejo para algo. Y si a ti esto te refleja como algo muy valioso, pues seguramente toca y resuena con puntos de valor que están dentro de ti. No es por lo valioso que yo esté diciendo acá, o no es por lo que esté traduciendo muchas veces acá, pero es imposible poder ver algo valioso en el otro si no se conecta con algo de valor dentro de mí. Y lo mismo, si a lo mejor esto no te parece, no te conecta con algo de valor y eso te lleva a colocar un mensaje X, pues está bien, es aceptable también. Esto, para esto se requiere trabajo, trabajo de vida, trabajo de experiencias. Y está bien, todos en algún momento estuvimos en ese tipo de comentario, en otra vida o en otro ayer o en esta misma, y de eso se trata, de aprender a vivir en unicidad, integrando todo. Un abrazo, aprovechemos esta luna llena que nos trae octubre, iniciando el mes, y cuídense mucho, nos vemos a los de la membresía en 20 minutos en clase. Los que no, ya saben, todavía están a tiempo de adquirirla, aquí la pueden adquirir en las redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, ahí tienen acceso a la escuela y empezamos clase. En 20 minutos los veo. Un abrazo, cuídense mucho, gracias.